Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Cristo. Oh, bendito sea su nombre. Aleluya. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Una vez más, gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Dele gracias, hermano. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Levantemos nuestras manos en señal. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Levantemos nuestras manos. Aleluya. Gracias, Cristo. Démosle gracias una vez más. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Oh, sí, Señor. Aleluya. Levantemos
Gracias, Señor. Si usted está agradecido esta mañana, dígalo una vez más. Gracias, Cristo. Oh, gracias, Señor. Bendito Señor. Aleluya. Levantemos nuestras manos en señal. Gracias, Cristo. Levantemos nuestras manos. Levantemos nuestras manos en señal. Gracias, Cristo. Oh, bendito seas. Dele gracias una vez más. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Oh, levantemos nuestras manos. Aleluya. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Oh, bendito seas. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga, hermanos y hermanas, amigos que me escuchan. Mi nombre es Elizabeth Mendoza. Hoy quisiera darles un testimonio de cómo Dios alumbró mi vida. Nací en un hogar cristiano, lo cual agradezco mucho. Desde muy pequeña mis padres me han instruido en la palabra del Señor. Siempre me decían que debía orar y clamar a Él, que todo lo que hiciera debía encomendarme en su nombre. Todas estas enseñanzas estuvieron presentes en mi vida, pero al pasar los años entré en un conformismo, donde creía que por solo ir a la iglesia, obedecer a mis padres y cumplir con ello, todo estaba bien. Es como muchas veces nosotros hermanos creemos que por ir a la iglesia, vivir una vida de religión formal, todo está bien, no experimentando lo que es una verdadera vida cristiana, donde la infinita misericordia y amor del Señor son manifiestos en nuestras vidas. Así se encontraba mi vida. Cada vez me acercaba más a mis amistades del mundo, queriendo parecerme a ellos, hablar como ellos y actuar como ellos. Todo esto buscando llenar un vacío entre tantas cosas. Sin embargo, a pesar de todo esto, siempre podía ver la mano del Señor obrando en mi vida. En bachilleratos, cuando tenía algún examen, exposición o algún problema con algún maestro o compañero de clase, siempre clamaba a Él y Él me respondía y obtenía los mejores
los mejores resultados. Me encontraba distraída en mis cosas cotidianas, en mi vida diaria, obviando la obra del Señor. Sin embargo, el Señor siempre ponía en mi camino a alguien que me recordara que Él estaba ahí conmigo, alguien que me ayudara a ver que Él quería que yo le siguiera. Recuerdo que un día, estando con mi madre, esperándola en un sitio, un evangelista se acercó a mí y me dirigió unas palabras, y entre esas palabras él dejó una pregunta en mí, diciéndome: ¿cuándo verdaderamente decidiste seguir al Señor? Una invitación de mis padres a tener compañerismo con hermanos me hacía pensar en qué estaba haciendo con mi vida, pero sin embargo me encontraba indecisa, no tomaba una decisión. Todo esto por miedo, y así me continuaba sin tomar una decisión firme, hasta que un día el Señor, por medio de un familiar, me confrontó. Al confrontarme, me hizo darme cuenta, examinar los caminos que llevaba, examinar mi vida, todo lo que estaba haciendo, y esto a su vez produjo un cambio. Yo me di cuenta que verdaderamente necesitaba tomar palabra firme, decisión firme hacia el Señor, que el único que podía llenar mi vacío, que el único que me podía ayudar era Él. Todo esto el Señor, por medio del compañerismo, me dio a conocer todas las cosas buenas que Él tenía para mí. Siempre me puso en mi camino algún hermano, alguna hermana que en los momentos difíciles me daban una palabra de aliento, me decían algo que me motivaba a seguir. Por eso puedo decir hoy que mi mejor decisión ha sido seguir al Señor. Cada día es lo mejor, mi vida está llena de paz, está llena de alegría. Aquí estoy y es lo mejor. Siempre lo he dicho y estoy muy agradecida por toda la infinita misericordia que el Señor ha tenido conmigo hasta ahora. El Señor Jesucristo es el único que verdaderamente puede darnos paz, gozo y alegría. Él puede llenar nuestro vacío en nuestro corazón. Él solo está esperando que nosotros tomemos una decisión por Él. Por eso quiero extenderle la invitación a que si te encuentras en una situación difícil, distraído en el mundo, vengas a los pies del Señor. Él quiere libertarte, Él quiere salvar tu vida. Y así como lo hizo conmigo, Él también puede hacerlo contigo. Por eso que este testimonio quede para demostrar la obra maravillosa que puede hacer el Señor Jesucristo en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga y les guarde. Escuchemos al hermano Isaac Rodríguez en el mensaje Obediencia Perfecta. El Señor les bendiga, hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos ven y nos escuchan por los medios por los cuales he transmitido este servicio. Es un privilegio estar con ustedes para compartir la palabra del Señor, que sea la gracia del Señor con nosotros y cedirnos una vez más de revelarnos su palabra, porque allí está nuestra vida. El Señor Jesús le dijo a aquella gente religiosa de su día: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece tenéis la vida eterna, y ellas hablan de mí. Así que básicamente lo que Dios espera es que nosotros nos preocupemos por profundizar en esta su palabra, y esa profundidad no es como muchos la piensan que es, sino que esa profundidad de Dios tiene que ver con la obediencia. Si usted quiere entender el mandamiento de Dios, si usted quiere saber por qué Dios dice algo, tiene que vivirlo o experimentarlo. Hay cosas que se deben vivir, me refiero, para usted saber de lo que se trata. Por ejemplo, hay cosas que tenemos que obedecer. Y al nosotros obedecer, ahí es donde llegamos a entendimiento del por qué Dios nos pidió eso. Hay otras cosas que necesitamos revelación de Dios para poder entenderlas, porque quizás no son cosas que están a nuestro alcance ni tiene que ver con nuestras circunstancias, pero Dios
allí es donde actúa en revelación. Por ejemplo, en otros vemos reyes como Salomón, que empezaron reinando como de 16 años aproximadamente. Realmente él hablaba cosas de sabiduría, tuvo esa sabiduría de parte de Dios y podía decir muchas cosas, o hablar o explicar muchas cosas que quizá él no había vivido, pero Dios se lo reveló. Dios se lo reveló, Dios le dio esa sabiduría, Dios le reveló, le dio esa sabiduría de lo alto, esa sabiduría que no es posible adquirirla por medios naturales, o si es así, requiere un tiempo para poder adquirirla en el proceso normal. Pero Dios simplemente le dio ese don a Salomón, o sea, algo que él no tuvo por su propia cuenta, sino que Dios se lo dio. Entonces, de una o de otra manera, nosotros debemos profundizar en el mandamiento de Dios. Y ahorita vamos a hablar, con la ayuda del Señor, es en la parte que nos conviene hablar y que tiene que ver con todas aquellas cosas que la única manera de entenderlo es obedeciendo. E independientemente de nuestras circunstancias, son cosas de que debemos vivirla, experimentarla para poder saber de qué trata. Así que bueno, sin más preámbulo, quisiera que comenzáramos con la ayuda del Señor. Y bueno, vamos a leer nuestras Biblias en 2 Corintios capítulo 10. 2 Corintios 10, versículo 1. Vamos a leerlo hasta el 6. Bueno, vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego, pues, que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Vamos a orar. Señor y Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por todo, Señor, lo que has hecho por nosotros, por lo que seguirás haciendo, Padre Celestial. Señor, sabemos que nuestras vidas, Señor, dependen de ti, Señor. Estamos aquí vivos, Señor, es por tu gracia, es por tu misericordia. Y todo lo que podemos hacer, Señor, ya sea en lo espiritual y en lo natural, Señor, es por tu gracia, es por tu fuerza, Padre Celestial. Padre Celestial, es importante que nosotros reconozcamos esto, Señor. ¿De dónde viene, Señor, todo aquello que nosotros necesitamos diariamente, Señor, para subsistir? Que depende y viene de ti, Señor. Porque de esta manera, Señor, podemos humillarnos a ti, Señor, reconociendo, Señor, que tú, Señor, eres el único que puedes ayudarnos, Señor, y darte o abrirte la puerta, Señor, de nuestras vidas, Señor, de nuestros corazones, Señor, para que seas tú primero en todas las cosas. Antes que hagamos cualquier cosa, Señor, siempre esté primeramente esa oración elevada a ti, Señor. Padre Celestial, en sinceridad, Señor, y con esa buena actitud, Señor, de hacer siempre tu voluntad agradable y perfecta, Señor, porque ciertamente tú quieres lo mejor para cada uno de nosotros. Tú quieres, Señor, que nos vaya bien, Señor, aunque a veces implica sufrir, Padre Celestial, pero en todo eso, Señor, estás tú, Señor, para ayudarnos, enseñarnos aquellas cosas, Señor, que nosotros necesitamos aprender y entender, Señor, para nosotros ser perfectos. Porque ese es el mandamiento tuyo, Señor. Sé perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto.
Y como dice tu palabra, Señor, entenderemos el camino de la perfección cuando llegues a nosotros, Señor. No hay manera que nosotros alcancemos la perfección. No hay manera que nosotros vayamos a rumbo seguro, Señor, hacia la salvación y vida eterna, Señor, sin ti. Porque como tú dijiste cuando estuviste aquí en la tierra, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ninguno viene al Padre si no es por mí. Padre Celestial, solamente tú eres la vía, la única vía que existe, Señor, para no fracasar, Señor, para hacer las cosas como deben hacerse, Señor, para tener, Padre Celestial, esa esperanza gloriosa, Señor, que pronto ha de manifestarse a beneficio de nuestras vidas, Señor. Pronto, Señor, dejaremos esta tierra, Señor, este lugar. Pronto dejaremos esta morada temporal, Señor, para entrar a esas moradas eternas, Señor. Tu nombre sea glorificado y exaltado, Señor. Sigue perfeccionando tu obra en tu pueblo, Señor. Aviva, Señor, tu obra en tu pueblo, Señor, y en medio de los tiempos, hazlas conocer. Tu propósito se cumple en nosotros, Señor. Seas tú, Señor, lidiando con cada vida, con cada corazón. Sé tú lidiando con cada uno de nosotros, Señor, para ayudarnos, Señor, y que nosotros, Señor, seamos, Señor, agradables ante tus ojos, Señor, y aceptos a ti, Señor, que ciertamente tú eres la única vía, tú eres la manera perfecta, Señor, por la cual nosotros debemos, Señor, entrar, Señor, porque tú, Señor, nos has dicho lo que debemos hacer y nos sigues diciendo lo que debemos hacer, Señor. Padre Celestial, siga tu gracia con nosotros, Señor, siga tu presencia propicia en nuestras vidas, Señor. Parte al ser de mí, sé tú hablando, Señor. Toma tú el control, el dominio y la preeminencia de este servicio. Te lo pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo y te damos las gracias. Amén. Bueno, en esta oportunidad quisiéramos, con la gracia del Señor, titular un tema: obediencia perfecta. Obediencia perfecta. Ahora, es un tema que con ayuda del Señor vamos a ser edificados porque tiene que ver y está involucrado la palabra del Señor. Toda palabra del Señor es útil para enseñar, para instruir en verdad, porque esta es la verdad, ser edificado. La única manera de crecer es tomar a Dios en su palabra. Por lo tanto, vamos a ver qué es lo que el Señor tiene para nosotros en esta oportunidad. Pablo decía así, voy a leer los primeros versículos y vamos a entrar un poquito en contexto. Yo, Pablo, ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Realmente nosotros no queremos ser duros con nadie. Si en verdad el amor de Dios está en nuestros corazones, esa nunca va a ser nuestra intención. Que tengamos que ser duros y tengamos que usar palabras fuertes, que tengamos que de alguna manera imperativa hacerle ver a alguien la verdad. Si es necesario hay que hacerlo. Dios no nos quiere castigar, pero en su amor nos castiga. ¿Por qué? Porque Él ve que esa es la forma para lidiar con nosotros. Él sabe cuál es la forma y esa es la forma. Ciertamente cuando nosotros con nuestras vidas, en nuestras vidas nos va todo bien, nosotros nos relajamos, tenemos la tendencia a conformarnos. Pero eso no es lo que debe suceder, eso no es lo que debemos hacer. Debemos cada día en verdad estar preocupados y temerosos de Dios, cuidar nuestra salvación con temor y temblor, como dice la Escritura, básicamente, aunque lo dice desde
con otra expresión. Ahora, es nuestra salvación, la salvación que Dios nos dio, pero el enemigo, nuestro adversario, él no quiere realmente que nosotros nos ocupemos de las cosas del Señor. Por eso el Señor hace hincapié en esta parte. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. La palabra del Señor nos insiste y está allí siempre presente en nuestras vidas. Dios hace que así sea por su Espíritu, para que nosotros no bajemos la guardia, no menguemos el esfuerzo, sino que nos esforcemos cada día más. Y en ese esfuerzo implica nosotros ir en contra de muchas cosas, y aún en contra de nuestros deseos, de lo que nosotros queremos hacer. Pero esto es para una ganancia eterna, para ganarnos a Cristo, para ganar a Cristo. No que no tengamos a Cristo, sino que todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios y el bien de Dios para nuestras vidas, tiene que ver con Cristo. Esa es una manera de decirlo. Así que nosotros verdaderamente queremos ser mansos y humildes de corazón. Nosotros queremos eso, nosotros queremos no ser duros, pero a veces es necesario. Entonces Pablo decía eso prácticamente. Yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros. O sea, simplemente con una actitud sencilla, con una actitud no de vanagloria, porque esto es lo opuesto. Humildad y vanagloria son opuestos. Entonces, si es humildad, es que nosotros siempre debemos proceder así, reconociendo que si hay algo bueno que podemos nosotros dar o que hemos dado es por la gracia de Dios, no es por nosotros, no es porque nosotros tenemos las capacidades para ayudarle, sino que nosotros lo que hacemos bien es por la gracia de Dios. Es decir, Dios es el que está en medio de todo eso. Siempre oramos, siempre tratamos de consagrarnos al Señor antes de hacer alguna labor, por ejemplo como esta, para que sea Dios y no nosotros, porque en nosotros no hay ningún bien. Tenemos que dejar que Dios sea el que use estas instrumentalidades, que use estos cuerpos para dar a conocer los designios de su voluntad y nos haga ver y entender aquello que realmente es de mucha importancia para nuestras vidas. Así que Pablo decía así: yo presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Y ausente, osado es como, ahí sí usa como de más ímpetu, como quien diría, como de más fuerza, esfuerzo, quizás usas palabras más duras, más directas, porque es necesario, es necesario. ¿Por qué? Porque él veía y a él le decían, y Dios también le mostraba las cosas que sucedían en las iglesias que él fundó y en las iglesias que le tenían esa confianza y ese amor para contarles a él las cosas que sucedían, y Dios también le mostraba las cosas que sucedían en las iglesias, pues. Y entonces él lo que hacía era corregir esa situación, pues, porque eso es lo mejor. Lo mejor no es ver que alguien está haciendo lo malo y está en camino no bueno y no hacer nada, haciéndonos pues, de la vista gorda o fingiendo no haber visto nada para no tener que corregirle y para no tener que ser duro. No, eso es más bien mal. Tenemos que corregirle prontamente, tenemos que redarguirle y llevarlo al arrepentimiento para que deje el mal y busque el bien y viva. Así que
Pablo decía, yo uso esta osadía con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía, porque estoy dispuesto a proceder, porque ya Pablo decía, yo quiero disfrutar el compañerismo con ellos en paz, sin tener que incomodar a alguien, sin tener que ser duro con alguien, pero como están haciendo las cosas mal, entonces no tengo otra opción que hacerles un bien, que es hablar duramente y ser directo, así tenga que herir sus sentimientos, pero eso sea para salud, para que se arrepientan y busquen a Dios y la gracia de Dios sea con ellos. La sangre de Jesucristo los limpie de todo pecado, que todo esté cubierto bajo la sangre. Eso es lo mejor que se puede hacer por un hermano. Si usted logra hacer que esos pecados, esas fallas, esas cosas que no están bien de su hermano, de su hermana, te logra que esté cubierto bajo la sangre del Señor Jesucristo, mire, eso es lo mejor que usted puede hacer por ese hermano, esa hermana. El amor cubrirá multitud de pecados, pero ¿de qué manera? El amor de Dios nos lleva a cumplir con la palabra de Dios, haciendo justicia. Como el Señor le dijo a Juan, nos conviene hacer justicia, nos conviene hacer lo que está escrito. Entonces, ¿de qué manera el amor de Dios que puede salir de nosotros hacia un hermano o hacia una hermana le cubre multitud de pecados? Si yo digo que yo le amo y yo voy a ser el desentendido hacia sus pecados, hacia los pecados de nuestros hermanos y hermanas, yo veo el mal y no les digo nada porque yo digo que yo les amo y por eso yo no les voy a decir nada, eso es ser alcahuete del pecado. Eso es ser, vamos a usar una palabra más sencilla, eso es consentir el pecado, eso es darle lugar al pecado para que se haga más pecado, eso es hacer la paz con el pecado, cuando eso es malo. Eso no es lo que dice la Biblia, que el amor cubrirá multitud de pecados, sino que el amor, que es el amor de Cristo que está en nuestros corazones, va a llevar a aquellas vidas al reconocimiento de sus pecados para que pidan perdón a Dios, y la sangre de Jesucristo es lo único que puede cubrir esa multitud de pecados. La sangre de Jesucristo es la que nos limpia de todo pecado. Cuando la sangre de Jesucristo es vertida en nuestros pecados, entonces ya no hay pecado. ¿Cómo lo ve Dios? Dios nos ve limpios porque Él ve en la sangre de Jesucristo sobre nosotros, porque nosotros hemos pedido perdón a Dios. Cuando nosotros pedimos perdón a Dios, nos estamos cubriendo con la sangre de Jesucristo. Estamos siendo limpiados con la sangre de Jesucristo y esa sangre nos limpia. Y Dios no ve nuestra maldad ya más. Es como si no hubiésemos cometido pecado, pero tienes que llevarlo al perdón. Y para llevarlo al perdón tiene que llevarlo un reconocimiento, que se sienta mal de haber hecho esa maldad y que pida perdón a quien tenga que pedir perdón. Si la ofensa fue con un hermano, entonces que vaya ese hermano. Si la ofensa fue contra una hermana, que vaya esa hermana. Pero si la ofensa es contra Dios solamente, entonces que vaya a Dios. O sea, que se arregle, que pida perdón, y de esa manera la sangre de Jesucristo lo limpia, lo cubre. Cuando dice cubrir y limpiar, básicamente se refiere al mismo hecho, pero de diferentes puntos de vista. ¿Por qué? Si hablamos que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, entonces ¿por qué nos limpia? Ya no existe ese pecado, como si nunca lo hubiésemos cometido. Es el cloro de Dios
Y si hablamos que la sangre de Jesucristo, Él nos cubre, somos cubiertos por la sangre de Jesucristo, no es que la sangre de Jesucristo está arriba de nosotros y seguimos haciendo pecado. No, es como nuestra cubierta para hacer las cosas mal. No, es desde otro punto de vista. Si usted llega a ver, intente ver un objeto rojo a través de algo rojo. Por ejemplo, digamos unos lentes rojos. Usted tiene unos lentes que son rojos y usted ve un objeto rojo, de color rojo, y usted lo ve blanco. Ese efecto es el que causa la sangre de Jesucristo cuando es aplicada sobre nosotros. Es decir, que cuando la sangre de Jesucristo es aplicada sobre nosotros, ya Dios, o sea, es el mismo Dios, sino que es Dios Salvador y es Dios el Creador, el Juez, el Rey sobre todo. Él es esas dos facetas. Cuando es aplicada su sangre sobre nosotros, Dios como el Juez, Él mira y Él no ve sino la sangre de Jesucristo. Él nos ve a través de la sangre de Jesucristo y cuando nos ve a través de esa sangre, nuestros pecados que son rojos como el carmesí, a través de esa sangre de Jesucristo se ven blancos. ¿Por qué? Porque esa sangre ha sido aplicada. Hemos cometido pecado, pero la sangre de Jesucristo nos cubre de tal manera que ya Dios no ve ese mal. Esa es una manera de verlo. La otra manera es que esa misma sangre es la que nos limpia de todo pecado. Por eso es que ya no se ve el pecado. Entonces es simplemente como dos maneras de ilustrar un mismo acto. Entonces, esa es la manera. El amor de Dios en nosotros va a llevarnos a corregir a ese hermano, a esa hermana para que se arrepiente y pida perdón y se arregle con Dios y Dios lo limpie de todo pecado. Así que dice, ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Él dice, yo estoy dispuesto. Yo que en otras ocasiones me manejo con ustedes con cierta mansedumbre, en la ternura de Cristo, con humildad. Yo que uso de osadía en mis cartas, en otras palabras, voy a decirlo en otras palabras, uso de osadía en mis cartas. Soy duro, directo. Yo no quisiera, estando presente, ser duro con ustedes. Pero estoy dispuesto a ser duro con ustedes si ustedes no hacen algo al respecto. Si ustedes no hacen las cosas bien. Entonces, ¿por qué él dice esto? Porque habían quienes pensaban o actuaban como si pensaran que lo que decía Pablo era cosas de Pablo. Vamos a decirlo así. Dice, contra algunos de vosotros que nos tienen como si anduviésemos según la carne. No, ese es Pablo que le gusta regañarnos, ese es Pablo que le gusta decirnos las cosas de esa manera, él es muy duro innecesariamente. Pero no era Pablo, era Dios. Cuando uno dice, tuve que ser duro, es porque así Dios nos dirigió a hacerlo, debe ser así. Si nosotros hemos de ser duros, debe ser que Dios nos dirija así. Si somos más blandos, es que Dios nos dirija así. Debemos obrar no según lo que nosotros pensamos o como queremos actuar o según nuestros sentimientos, ¿no? Porque me cae bien voy a ser suave y porque me cae mal voy a ser duro. No, debe ser como Dios nos dirija a actuar. Por eso Pablo decía, no es que nosotros lo hacemos porque queremos hacerlo de esta manera. No es que yo quiero ser duro porque quiero ser duro. Es porque la gracia de Dios, que es para con ustedes a través de mí, me lleva
a ser así con ustedes. Si soy duro, es porque Dios me está dirigiendo a ser duro con ustedes, porque ustedes no están haciendo las cosas bien. Entonces, no es que yo quiera hacer así, no, esto no es obra de carne y sangre, en otras palabras, esto es obra de Dios. Así que si yo tengo que actuar de una manera más firme, o sea, no firme sería la palabra, sino más dura y directa, así tenga que herir sentimientos, ser osado delante de ustedes, tengo que hacerlo. No quiero hacerlo, quisiera no hacerlo, pero estoy dispuesto a hacerlo. ¿Por qué? Porque hay algo más allá en nosotros que nos lleva a hacer lo correcto siempre. Yo no quisiera herirle los sentimientos a alguien, pero si es necesario ser duro y herirle los sentimientos a alguien, la gracia de Dios que es para con esa persona a través de mí, me va a llevar a mí a hacerlo. Porque si yo no lo hago, va a ser algo que me va a mortificar a mí hasta que lo diga, hasta que lo haga. Y si no lo hago, puedo contristar al Espíritu de Dios. Así que si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Si así es como Dios nos está dirigiendo. No queremos hacerlo, pero por obediencia a Dios tenemos que hacerlo por amor a nuestros hermanos. Porque Dios no quiere que ninguno muera. Dios no quiere la muerte del impío, dice la palabra del Señor, sino que Dios quiere más bien que se arrepienta y haya la vida eterna que Dios ofrece. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Es decir, voy a decirlo en términos sencillos. Lo que está pasando en estos momentos, esto es obra de Dios. Estamos hablando la palabra de Dios y estamos creyendo que Dios nos está hablando. Esta es una obra de Dios. Pero para que yo pueda estar aquí de pie, humanamente hablando, Dios tiene que solventarme a mí ciertas cosas, pasajes para venir aquí. O sea, el dinero para venir aquí, el dinero para comer, el dinero para vestirme, el dinero, eso son cosas de esta tierra. Necesitamos eso. Necesitamos de la ayuda muchas veces, humanamente, hablando. No me refiero a algo monetario, sino en todos los ámbitos. Porque somos humanos, tenemos nuestras necesidades. Nos da frío, nos da hambre, nos da sed. Necesitamos trasladarnos de un lugar muy lejano a otro. No podemos hacerlo a pie, porque aunque sí podemos hacerlo, no es algo práctico. Entonces, son cosas que necesitamos. Necesitamos un par de zapatos para caminar, no dañarnos los pies. Y así, no son lujos, son cosas necesarias. Necesitamos, digamos, productos de higiene personal. Necesitamos jabón para lavar la ropa. Necesitamos cosas de esta tierra. Porque hay una parte de nosotros, que es la humanidad, que necesita esas cosas. Así que, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Aunque muchas veces, o sea, y siempre necesitamos todas estas cosas, nosotros, más sin embargo, nosotros no aunque trabajamos, no dependemos de ese trabajo, sino de Dios, que nos provea todas estas cosas. O sea, es decir, trabajamos y Dios hace que ese dinero se multiplique y podamos tener todas aquellas cosas que necesitamos. Si de repente ese dinero no alcanza, Dios proveerá de una manera u de otra, sin tener que ser gravoso, de esta manera. Porque nosotros vivimos es por fe en Dios, confiando en Dios, en que Dios es el que nos sustenta. Él es el que me tiene de pie aquí. Yo no puedo decir que por mi trabajo, yo no puedo decir que es por mis capacidades, por mi inteligencia. Yo no puedo decir que yo soy el que me mantengo de pie. No, es la gracia del Señor.
Entonces, aunque necesitamos muchas de las cosas naturales, nosotros siempre dependemos de Dios para todas las cosas, naturales o espirituales. O sea, naturales y espirituales dependemos de Dios. Nosotros dependemos de una herramienta muy importante que no es carnal, no es natural, que es la oración. La oración es espiritual, porque para nosotros orar a Dios, que es espíritu, necesitamos entrar en el espíritu a través de la oración. Por lo tanto, aunque parece aunque andamos en la carne, no militamos en una carne. Nosotros para todo estamos orando al Señor, estamos usando esta herramienta muy importante que Dios nos ha dado. Es una. Está la lectura, está la meditación, está el meditar en la palabra de Dios, está la alabanza, porque en alabanza usted puede obtener sanidad, usted en alabanza puede tener liberación si hay algo que le aflige. Todas estas herramientas espirituales y los dones espirituales, todos esos son espirituales para beneficio del pueblo de Dios. Por lo tanto, no son nuestras capacidades, no son nuestras armas, son las armas de Dios. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Porque si usted me dice, 1 Corintios capítulo 12, versículo 8 en adelante, habla de sabiduría, ciencia, milagros, sanidades. Todo esto son armas de Dios, armas poderosas en Dios. Esto no es algo carnal, esto no es algo humano. Tenemos una sabiduría humana, nacemos con una sabiduría humana, adquirimos una sabiduría humana, pero esta sabiduría que habla 1 Corintios capítulo 12, del versículo 8 en adelante, no se refiere a una sabiduría humana, se refiere a la sabiduría de Dios. Estos son dones espirituales, son 8, vamos a ser más específico. Sabiduría, ciencia, fe, sanidad divina, pues, sanidades, milagros, profecía, discernimiento de espíritu, diversos géneros de lengua e interpretación de lengua. 9 dones espirituales. ¿Ve? Entonces, estos son armas de Dios, armas que Dios le dio a la iglesia para provecho de la iglesia y para que la iglesia pueda combatir el enemigo con estas armas. Por eso es que ahí es donde entramos, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Ve? O sea, con las armas de Dios, si usted va a hacer algo, hágalo con las armas de Dios. Eso es lo perfecto. Porque de lo contrario va a fracasar. Sea lo que sea, va a fracasar. Por lo tanto, la manera que nosotros conocemos es la manera que Dios estableció. Usar esas armas de Dios, que son poderosas para destrucción de fortalezas. Si usted quiere ayudar a un hermano, una hermana o alguien que está allá afuera perdido, use la sabiduría de Dios, use la ciencia de Dios, use el poder que Dios da. Porque dice 1 Pedro capítulo 4, versículos 10 y 11. Cada uno según el don que ha recibido. ¿Cuál de esos 9 dones usted ha recibido? Por lo menos uno debe tener. Porque eso es lo que determina la capacidad nuestra en lo espiritual. Porque usted tiene habilidades en lo natural y la capacidad espiritual es la que Dios da a través del don para que usted pueda hacer una labor espiritual.
Un don espiritual para una labor espiritual, como dice también la Escritura, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Eso es lo que nos dice 1 Corintios capítulo 2, ya casi los últimos versículos. Así que cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios nos ha llamado a ser administradores. Ahora, ¿qué es lo que Dios le ha dado a administrar a usted? Eso es lo que usted debe preocuparse. ¿Ve? ¿Qué es lo que Dios quiere que usted haga? Pero principalmente, ojo, porque esto de los dones muchas veces emociona y todo, y entonces nos salimos de la objetividad y entonces exageramos y entonces nos inclinamos hacia un lado que no debemos. O sea, tiene que haber un centro objetivo, vamos a decirlo así. Usted no debe pedirle a Dios, dame este don, no. Busque primeramente el Espíritu Santo. Después que usted se arrepiente, llega a los caminos del Señor a través del arrepentimiento y se bautiza en su nombre, usted debe buscar el Espíritu Santo. Usted estar seguro de que tiene el Espíritu Santo, entonces, ahora sí, Señor, ¿para qué soy útil? Yo quiero que tú me limpies, yo quiero estar limpio, consagrado a ti, para lo que tú quieras usarme. Entonces, a medida que usted se rinda a Dios, Dios le va a mostrar a usted para qué Dios lo ha llamado. Dios lo va a usar a usted y a mí para ciertas cosas, para hacer ciertas cosas. Y en el transcurso, en el ejercicio, en la obediencia a Dios, en la consagración, en la rendición, usted va a saber qué es lo que Dios le entregó en sus manos. Es así como funciona. No es, Señor, dime para qué tú me llamaste. Tú me llamaste para ser profeta, para de una vez salir profetizando a todas las naciones. No es así como funciona. Tú me llamaste para ser pastor, entonces yo voy a buscarme una iglesia o yo voy a levantar una iglesia. No. Así tampoco. Tú me llamaste a ser evangelista, voy a evangelizar a todo el mundo. No. Ríndase al Señor. Asegúrese de tener el Espíritu Santo primeramente porque esto es lo que va a asegurar que toda obra que usted pueda hacer sea guiada por el Espíritu de Dios, que sea Dios y no usted. Por lo tanto, tiene que ser primero el Espíritu Santo. Asegúrese de tener el Espíritu Santo. Ríndase a Dios. Vamos a decirlo lo segundo. Primero, busque el Espíritu Santo. Segundo, ríndase a Dios. Y en esa rendición, usted tiene que serle obediente a Dios. A lo que Dios lo mande, usted va a hacer. Entonces, usted a medida que usted está en esa obediencia a Dios y rendirse en la mano del Señor y usted negándose a usted mismo para hacer la voluntad del Señor, usted va a entender para qué Dios le llamó. Pero más sin embargo, aunque Dios le diga a usted, yo te llamé para ser pastor o para ser evangelista. Esto es un ejemplo así como para más, claro. Yo te llamé para ser pastor evangelista. Aún así usted no lo tiene todo claro. Usted no sabe lo que debe hacer cada día. Porque aún el pastor tiene que, aunque sabe que es pastor, no debe agarrarse del ser pastor para hacer lo que él quiera. No, sino que debe ser guiado día tras día por el Espíritu de Dios para hacer la obra de Dios. Solamente, vamos a decirlo así, el ya tener un oficio definido, saber para lo que Dios lo llamó, eso nos va a ayudar para ser nosotros nuestros propios jueces de si estamos en línea con lo que Dios con el llamado de Dios o no. Porque si Dios te dice ya que tú eres un evangelista y lo que tú haces es pastorear una iglesia o lo que tú haces es enseñar a un grupo de gente, entonces no estás haciendo la labor de un evangelista. Entonces ahí tú ves claramente que si estás o no en línea con el llamado de Dios. ¿Por qué pasa esto? Porque no hay nada más engañoso que el corazón del hombre. Nosotros creemos que estamos haciendo lo correcto, pero en realidad puede ser que nos estemos dejando llevar por nuestros sentidos, por nuestras emociones. Así que el hecho de que usted se sienta bien en algo no quiere decir que eso es lo que usted debe hacer o lo cual debe dedicarse. No,
usted debe estar seguro cuál es la voluntad del Señor. Entonces, en este caso puede ser que nosotros mismos nos estemos guiando a nosotros mismos, porque nos gusta, porque sentimos o algo así, pero realmente no. Debemos estar seguros de que si lo que estamos haciendo es o no lo que Dios quiere que se haga. Entonces, vemos claramente que no es que usted debe buscar los dones, o sea, como que Señor, yo quiero esto, no. Si Dios tiene algo para usted, Dios se lo va a dar, pero usted preocúpese por saberlo. Es decir, usted debe rendirse en las manos del Señor para que Dios le use y para que usted sepa para qué Dios lo ha llamado, qué es lo que Dios quiere que usted se ocupe, y usted cada día, a pesar de que usted sabe lo que Dios, para lo cual Dios le ha llamado y los dones que Dios le ha dado, usted cada día es dejarse dirigir por el Señor para hacer la cosa como Dios quiere y de la manera como Dios la quiere. Así que muy importante esto, siempre la rendición, porque es Dios que debe administrar lo que Dios le ha dado a usted. O sea, es algo tremendo, pero Dios le da algo a usted para que usted luego se lo devuelva a Dios, para que Dios se lo administre de la manera correcta. Es eso. Dios nos da a nosotros un trabajo en lo natural, pero luego nosotros encomendamos ese trabajo a Él, o sea, le entregamos nuestro trabajo a Él para que Dios sea con nosotros ayudándonos a hacer nuestro trabajo bien y que nos dé la fuerza, la inteligencia y la ayuda, para que Dios nos ayude a hacerlo bien. Entonces todo lo que Dios nos da tenemos que devolvérselo voluntariamente, porque eso es lo que Dios quiere precisamente, que voluntariamente le demos aquello que Él ya nos ha dado. Entonces básicamente es eso. Entonces dice, cada uno según el don que ha recibido, ministre a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Por lo menos usted nace con un don, y si usted es fiel en lo poco, Dios le puede dar más dones. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da. Si alguno habla, hable conforme a las palabras que Dios da. Yo creo que el vocabulario del cristiano debe cambiar. Absolutamente, completamente, comparándolo con el vocabulario que teníamos antes en el mundo, cuando andábamos viviendo a nuestra manera. Yo creo que el vocabulario de un cristiano, yo creo, por lo que yo entiendo de la palabra de Dios, es que nuestro vocabulario debe cambiar. Nuestra frase, hay frases autóctonas de una región, y muchas veces se utiliza, pero no tiene sentido alguno, simplemente es algo autóctono. Ahora, si es algo inútil, nosotros deberíamos dejar eso inútil, porque Dios nos ha dado algo útil, que es la palabra de Dios. Nuestro vocabulario debe ser conforme a la palabra de Dios. Por ejemplo, en nuestra región, en la zona donde yo vivo, para referirse a una persona, dicen guaro o guara, así. O cuando es una expresión de admiración, algo que causa un impacto, entonces dicen naguará y esas cosas. Yo creo, por la palabra de Dios y por el entendimiento que Dios me ha dado de ella, por la revelación, es que esas palabras no deben ser usadas. Esas palabras son palabras torpes. No estoy diciendo que son groserías ni son cosas que se refiere a algo malo, no. Pero son palabras inútiles. Entonces, son palabras torpes, y nosotros teniendo un vocabulario, pudiendo tener un vocabulario perfecto, que es el vocabulario de la palabra de Dios. Entonces, estamos tomando algo que es inútil, no, o sea, no tiene ese sentido. Así que tomemos el vocabulario de la palabra de Dios. Eso es lo perfecto, y ahí usted no va a fallar nunca. ¿Por qué? Porque usted está tomando las palabras de Dios y usted la está usando, la está empleando. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Claro está que algunos podrían tomar esta escritura solamente a la hora de predicar. Sí. En
En este caso, Dios me llamó a predicar, entonces yo debo predicar conforme a la palabra. Eso es cierto, 100%. Pero también se aplica a lo que le estoy mencionando. Yo creo que el lenguaje del cristiano debe cambiar, porque ahora nosotros estamos llamados a ser Biblias andantes. Imagínense una Biblia andante diciendo guaro, guara, o chamo, chama, o náguara. Esa es la Biblia andante. Somos cartas leídas por todos los hombres. O sea, somos la Biblia, debemos ser, estamos llamados a ser la Biblia andante. Ahora usted imagínese la Biblia con ese lenguaje. Cuando hablamos de la Biblia estamos hablando de la palabra de Dios. ¿Usted se imagina a Jesús hablando así, de esa manera? Ahora, claramente vemos que en muchas cosas hemos sido torpes y vamos a decirlo así, es una falla. Es una falla. Entonces, su vocabulario y mi vocabulario debe cambiar completamente. Como nosotros estudiamos la palabra todos los días, como nosotros escudriñamos la palabra todos los días, estamos llamados a hacerlo, leemos la palabra, que el lenguaje que tengamos sea conforme a la palabra de Dios. Eso es todo. Así que, muy importante esto. Si alguno ministra, ministra conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Si Dios te llamó a ministrar, si Dios te llamó a ministrar como hombre, que Dios llamó fue al hombre a ministrar la palabra de Dios, a predicar la palabra de Dios, entonces tienes que hacerlo a la manera de Dios, conforme al poder que Dios da. Reconociendo, como decía Pablo, yo entre ustedes soy humilde, es decir, él reconocía delante de ellos que las capacidades que había en él no eran de él, sino eran las de Dios. Era Dios a través de él. Yo debo hacer hincapié en eso también, cuando, sobre todo cuando es más necesario, que no soy yo, es Dios a través de mí. No es que yo estudio más que por ejemplo, que usted lee la impresión que yo sé mucho, que usted lee la impresión, cosa que no, me falta mucho aprender. Yo estoy allí, pues, con la ayuda del Señor. Pero si usted cree que yo sé mucho, si usted le llega a ese pensamiento, no soy yo. No es porque yo estudie más que los hermanos, los demás hermanos que predican. No, no, no. Es Dios. Es Dios en todo esto. Es Dios que me hace hablar estas palabras, que me hace decir estas cosas. Porque aún para hablar sobre este tema, tengo que pedirle a Dios dirección para que Él me diga cuál es el tema. No que yo le diga, Señor, este es el tema. No, Señor, dime cuál es el tema. ¿Cuáles son las escrituras que yo uso? Y Dios siempre responde cuando uno verdaderamente se acerca a Dios en rendición. Dios responde, así como Dios me ha mostrado lo que debo decir y quiero mantenerme allí, apegado a lo que Dios quiere que se diga, ni más ni menos. Entonces es Dios, no soy yo por la multitud de mis estudios, no, ni los hermanos por la multitud de sus estudios, tampoco. Es Dios. ¿Para qué? Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es Dios. O sea, yo no puedo atribuir nada a mí, porque seguramente nuestros hermanos que nos ayudan aquí leen más que yo. Por ejemplo, yo creo eso, que deben leer mucho más que yo. ¿Y cómo Dios lo usa? En la parte, en el área que Dios quiere usarlo, a la manera como Dios quiere que digan las cosas, y así. ¿Por qué? Porque Dios, esta es la multiforme gracia de Dios, tiene múltiples formas, múltiples maneras, pero es Dios siempre. Es Dios siendo, digamos, explicado, vamos a decirlo así, si no me equivoco, de diversas maneras. Pero todo nos lleva a algo céntrico, que es la palabra de Dios. Todo tiene que ser conforme a la palabra de Dios. Y vamos al punto clave, porque este tema lo vamos a seguir tratando con la ayuda del Señor. Y dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Yo no
tengo que decirle, sacarle a usted de su error para traerlo a mí, para que usted me siga a mí y haga lo que yo le diga. No, yo lo estoy quizás por la gracia del Señor sacando de ese error, por la palabra que Dios hable a través de mí, lo estoy sacando de ese error. ¿Para qué? Para llevarlo a Cristo. Porque es Cristo, no soy yo, es Cristo que está produciendo todo esto. Porque si fuera por mí, yo no estuviera aquí. Porque realmente es Dios. Dios, el amor de Dios en nosotros, que nos lleva a hacer esta labor muy, pero que muy fundamental. Entonces, si hoy se entregan por la predicación, hoy se entregan 1000, eso tenemos que llevarlos a Cristo. Es decir, es Jesucristo. Ore a Jesucristo, busque a Dios, busque el Espíritu Santo, ríndase a Dios, dígale al Señor que lo guíe, pero sobre todo que usted vea y compruebe que todo lo que usted esté haciendo sea conforme a la palabra de Dios, porque no vaya a ser guiado por sus propias emociones y cree que esa es la voluntad de Dios, porque Dios nunca, bajo ninguna circunstancia, Él quebranta su propia palabra. Así que dice, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Es decir, nosotros somos los primeros que estamos llamados a dar ejemplo. Obediencia tiene que ver con hacer lo que alguien nos manda a hacer. En este caso, lo que Dios nos manda a hacer. Si nosotros hacemos lo que Dios nos manda a hacer, entonces estamos en obediencia. Y en este caso, obediencia perfecta tiene que ver con hacerlo de la manera como Dios quiere que se haga. Si Dios quiere que usted se vaya por una vía, un camino para llegar a otro lugar, aunque haya muchos caminos, si usted va por el camino que Dios le indicó, esa obediencia es perfecta. Pero si usted pretende llegar al mismo lugar por otro camino, aunque usted llegue al sitio, eso no sería una obediencia perfecta, porque la perfección tiene que ver con la expectativa de lo que Dios tiene para con nosotros. En este caso, estoy aplicándolo de una vez con Dios, porque es a Él a quien debemos obedecerle. Perfecto es que Dios espera que usted lo haga de la manera como Dios le indicó que lo hiciera. Dios espera eso, ni más ni menos. Así que así es como debe ser. Si usted hace un poco diferente a lo que Dios le mandó a hacer, un poco diferente, aunque usted llegó al propósito, se entregaron 10,000 almas al Señor, pero ¿qué le estás predicando? ¿Le estás predicando la palabra de Dios? Si no le predicaste la verdad, aunque vinieron 10,000 almas a Cristo, tu obediencia no fue perfecta. Dios te mandó a predicar la palabra de Dios, como Dios lo ha establecido en su palabra. Así que tiene que ser a la manera de Dios, o si no, no es perfecto. Así que, en este caso, muy importante esto, muy, pero que muy importante. Esa obediencia perfecta nos lleva a hacer exactamente como Dios quiere que se hagan las cosas. Ahora, cuando decimos que nosotros somos los primeros llamados a dar ejemplo, es que hay algo que nosotros tenemos como seres humanos. Digo como seres humanos porque eso se ve mucho en nosotros, y es que siempre tenemos la tendencia a criticar a otros, o decir, o buscarle los defectos a otros. Pero cuando tiene que ver con nosotros, no somos totalmente objetivos. Entonces, siempre estamos criticando, siempre estamos apuntando, pero ¿y qué es de nosotros? Nosotros lo estamos haciendo bien para poder corregirlo a aquel. Entonces, esto no quiere decir que si yo, por ejemplo, como cristiano no estoy orando ahorita actualmente como debo, entonces no puedo
decirles a ustedes que deben orar. No, porque en este caso yo no predico en base a mi experiencia. Yo debo predicar en base a lo que Dios quiere que diga. Eso es otra cosa. Entonces hay quienes son muy puristas, vamos a decirlo de esta manera, no por ser crítico, pero son muy puristas y dicen, bueno, si usted no lo vive, no lo predique. Pero es que si Dios te pone a decir eso, ¿qué vas a hacer? Vas a resistir. Entonces, pero si hay algo que podemos rescatar de lo que dicen estos hermanos que yo digo que son puristas, y es que, no sé si esa es la expresión, pero espero que me entiendan. Lo que sí es que estamos llamados a dar ejemplo. Si yo estoy hablando sobre algo en particular, o sea, debería yo ser el primero. Estoy llamado a ser el primero en hacerlo. Si yo estoy diciéndole a usted que el Señor dice, yo debería estarlo haciendo primero. Por eso es que la regla es esa, y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Lo perfecto es que usted dé ejemplo para que usted le indique a otro cómo hacerlo. Porque si usted no lo está viviendo, entonces ¿cómo le va a enseñar cómo se puede lograr esto? Si usted no lo está haciendo, si usted no lo está viviendo. Claro, una cosa es esto, otra cosa es lo que yo le dije anteriormente. Es que nosotros no predicamos en base a nuestra experiencia, sino en base a lo que Dios nos diga que decir. En todo caso, si yo estoy fallando en ello, yo debo de una vez reconocer ante Dios y junto con ustedes orar al Señor y decirle que me perdone y que me ayude a hacerlo bien, porque yo debo ahora hacerlo bien. ¿Por qué? Porque esa palabra que le está cortando a usted también me está cortando a mí. Así que es eso básicamente. Pero en este caso estamos hablando precisamente que estamos llamados a dar ejemplo en primer lugar. Y nuestra obediencia debe ser perfecta. En esa obediencia perfecta vamos a ver ciertos puntos. Ya sería para el próximo servicio. Pero vamos a estar viendo ciertos puntos que tienen que ver con lo que Dios espera. ¿Qué es lo que Dios espera de nuestra obediencia? Realmente, y yo se lo puedo citar, yo se lo puedo decir con mis propias palabras lo que dice la palabra del Señor. Y la palabra del Señor dice algo muy claro. Si me amas, guarde mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Hay una cosa primero y luego está la otra. Estamos llamados a obedecer a Dios no por temor a irnos al infierno, no por temor al castigo, sino por amor a Dios, a quien nosotros obedecemos. Si esa no es su condición, si esa no es mi condición, por ejemplo, yo debería preocuparme, porque si yo no obedezco a Dios por amor, que ahí es donde vamos a llegar, si yo no obedezco al Señor por amor, tarde o temprano, esa actitud me va a llevar a desviarme del camino. Porque el amor es lo que hace que permanezca. El amor de Dios es lo que nos hace permanecer en Él. De lo contrario, si no hay amor, entonces tarde o temprano nos vamos a cansar de vivir en esa rutina, vamos a decirlo así, y después ya no le vamos a hallar sentido y luego nos desviamos, y no es la idea. Nuestras raíces deben estar en Dios, y esas raíces tienen que ver con el amor de Dios. Entre más profundas son las raíces que tengamos en Dios, más profundo es el amor de Dios que está en nosotros para con Él. Porque lo que hace algo firme en este caso es el amor. Entonces en este caso, nuestra obediencia, una de las cosas que hemos de ver en cuanto a la obediencia perfecta, lo que Dios espera de nosotros es que le obedezcamos por amor. Si me amas, guarda mis mandamientos. Este es el mandamiento de Dios.
Así que, porque de lo contrario, entonces no estamos pegando en el blanco. Probablemente usted está haciendo las cosas bien, usted buscó ser cristiano, o usted está tratando de vivir la vida de un cristiano para que le vaya bien en su negocio, en sus asuntos, y que Dios lo bendiga. Sencillamente Dios lo va a bendecir. Pero, ¿y la bendición espiritual, la que no se puede medir con nada terrenal, que es el Espíritu Santo en su vida? ¿Qué? Porque si no hay amor de Dios en usted para obedecer, entonces no hay Espíritu Santo en su vida. Eso es lo más probable. Porque lo que nos lleva a amar a Dios como debe ser amado es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos lleva a conocer cómo es Dios y le amamos porque somos de Él, somos sus hijos, porque compartimos su propia naturaleza. Un hijo ama a su padre, nosotros como hijos de Dios, al tener el Espíritu Santo, entonces nosotros, un llamado de la naturaleza divina es amar a Dios, es un llamado de la naturaleza. Entonces los hijos aman a sus padres. Así que hasta aquí lo vamos a dejar y esperamos que Dios sea revelando a cada corazón las palabras, su palabra, lo que fue expresado para beneficio de todo y que en verdad lo pongamos por obra para que nuestra obediencia llegue a ser perfecta. Así que vamos a orar. Señor y Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Padre Celestial, conocemos y hemos visto ese amor tuyo manifestado en nuestras vidas, Señor. A pesar de lo que éramos, Señor, tú nos amaste, Señor, nos rescataste, Señor, y nos has traído a ti, Señor. Y Padre Celestial, sigue tu lidiar con nosotros, tu paciencia con nosotros, Señor, porque ciertamente a veces damos traspiés, Señor. A veces no mantenemos el paso, Señor, pero eres tú allí, Señor, para llevarnos y encaminarnos, Señor, por ese camino que tú trazaste, porque no existe otro camino en el cual nosotros podamos, Señor, alcanzar la vida eterna, Señor, sino el camino que tú has trazado, Señor. Padre Celestial, que las vidas que han escuchado, Señor, tus palabras, Señor, en esta hora, Señor, que no han tomado decisión por ti, Señor, que este sea el momento, Señor, toca sus corazones, Señor, para que te acepten a ti como su Salvador personal. Padre Celestial, que si hay alguno, Señor, que esté enfermo, sánale, Señor. Si hay alguno que está afligido, Señor, ayúdale, Señor. Tráele paz, Señor, a su vida. Si hay alguno necesita de cualquier cosa, Señor, sé tú, Señor, obrando, Señor, en su vida conforme a su fe, Señor. Si hay alguno falta de fe, Señor, Padre Celestial, aumenta la fe, Señor. Padre Celestial, para que tu nombre sea glorificado, para que tu nombre sea honrado, Señor, en cualquier lugar, Señor, a través de nuestras vidas, Señor. Glorifícate, Señor, y sigas tú con nosotros, Señor. Padre Celestial, sea tu obra, Señor, siendo perfeccionada en tu pueblo, Señor, para que tú logres el propósito por el cual nos has llamado, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos todo esto y te damos las gracias. Amén. Bueno, le invitamos para los próximos servicios donde nuestros hermanos van a estar exponiendo también la palabra del Señor, que es para beneficio de nuestras vidas. Recuerden, nuestros hermanos, sobre todo, mantenernos en oración, porque todo esto es gracias al Señor y a sus oraciones que son escuchadas por nuestro Dios para que sigamos en esta labor. Y usted en la labor que Dios le ha encomendado, quizás no es predicando, pero en lo que Dios lo ha llamado a hacer, haga, así sea orar, hágalo, porque eso es muy importante para la causa del Señor y para bien de todos nosotros. Así que el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu,
alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.